Imagina que todo lo que ves, sientes y experimentas es una mentira. ¿Cómo sabrías si estás viviendo en una simulación? Hoy exploramos una de las teorías más fascinantes y perturbadoras de la historia: la posibilidad de que nuestra realidad sea una ilusión. Desde las enseñanzas gnósticas hasta las teorías modernas de la simulación y el impacto de la inteligencia artificial. Prepárate para un viaje a los orígenes ocultos de la realidad que cuestionará todo lo que crees saber. ¿Estás listo para despertar? Pero antes, no olvides darnos tu super like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Yo soy Max y esto es Orígenes Ocultos. Y ahora sí, sin más preámbulos, ¡comencemos! En 2003, un filósofo sueco llamado Nick Bostrom, profesor de la Universidad de Oxford, publicó un artículo que sacudió los cimientos de la filosofía y la ciencia, titulado ¿Are you living in a computer simulation? ¿Estás viviendo en una simulación por computadora? Este trabajo propuso una idea que parece sacada de la ciencia ficción. Es probable que vivamos en una simulación creada por una civilización avanzada. Bostrom no llegó a esta conclusión por capricho. Su argumento se basaba en un razonamiento lógico y probabilístico conocido como el trilema de la simulación. Este trilema plantea tres posibilidades, de las cuales al menos una debe ser verdadera. La primera posibilidad es que es extremadamente improbable que las civilizaciones alcancen un nivel tecnológico capaz de crear simulaciones realistas. Tal vez se autodestruyen antes de alcanzar ese nivel, ya sea por guerras o crisis ambientales. O quizás existen límites físicos que hacen imposible crear una simulación perfecta. La segunda posibilidad es que, aunque la tecnología para crear simulaciones perfectas exista, las civilizaciones simplemente no quieran usarla. Puede que no vean ningún propósito en simular a sus ancestros o que lo consideren poco ético. Pero hay una tercera posibilidad, y es la más perturbadora: que sí estemos en una simulación. Si las civilizaciones avanzadas pueden y quieren crear simulaciones, entonces es casi seguro que ya lo han hecho. Y no solo una, sino miles o millones de ellas. En comparación, solo existiría una realidad original. Desde un punto de vista estadístico, es mucho más probable que estemos dentro de una simulación que en la única realidad auténtica. Según Bostrom, si asumimos que las civilizaciones avanzadas podrían crear simulaciones indistinguibles de la realidad y que al menos algunas de ellas estarían interesadas en hacerlo, entonces la tercera posibilidad es estadísticamente abrumadora. En otras palabras, es más probable que seamos seres simulados que seres reales. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el gnosticismo? Vamos a explorar esta conexión en un momento, pero antes hablemos de un filósofo que, siglos antes que Bostrom, ya cuestionaba la naturaleza de la realidad. En el siglo XVII, el filósofo francés René Descartes planteó una idea inquietante. ¿Y si un genio maligno estuviera manipulando nuestra percepción de la realidad? En su obra Meditaciones metafísicas, Descartes imaginó que este genio maligno era un ser todopoderoso y engañoso que distorsionaba sus sentidos, haciéndole creer que el mundo exterior era real cuando, en verdad, podría ser una ilusión. Esta idea, conocida como la hipótesis del genio maligno, tiene sorprendentes paralelos con las teorías modernas de la simulación. Tanto para Descartes como para Bostrom, nuestra realidad podría ser una construcción artificial diseñada por una inteligencia superior. Pero, ¿qué pasa si esta idea no es nueva? Hace más de 2000 años los gnósticos ya hablaban de algo similar. En el siglo II después de Cristo, un hombre llamado Valentín, uno de los líderes gnósticos más influyentes, enseñaba que el mundo material no era más que una cárcel. Según él, este universo fue creado por un ser inferior, el Demiurgo, un dios falso que nos mantiene prisioneros en un laberinto de ilusiones. Los gnósticos creían que nuestra verdadera naturaleza es divina, pero hemos olvidado quiénes somos realmente. Para ellos, el conocimiento o gnosis era la llave para escapar de esta ilusión. Pero aquí hay algo fascinante. Los gnósticos no se limitaron a aceptar esta prisión.
Figuras como Simón el Mago y Marción desafiaron las enseñanzas ortodoxas, proclamando que la salvación no viene de obedecer al demiurgo, sino de despertar a nuestra verdadera esencia. Los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, revelan una cosmología compleja. En estos textos, el demiurgo es descrito como un ser arrogante que cree ser el único Dios, ignorando la existencia de un plano superior de realidad. Los arcontes, sus sirvientes, son entidades que manipulan nuestra percepción para mantenernos atrapados en la ilusión. Aquí hay una conexión fascinante. Tanto los gnósticos como Bostrom sugieren que nuestra percepción de la realidad podría estar manipulada. Para los gnósticos, los arcontes son los agentes que mantienen la ilusión. Para Bostrom, los programadores de la simulación podrían estar controlando cada aspecto de nuestra existencia. Pero el gnosticismo no es la única filosofía antigua que cuestiona la naturaleza de la realidad. Siglos antes, el filósofo griego Platón ya había planteado una idea similar en su famosa Alegoría de la Caverna. En este mito, Platón describe a un grupo de prisioneros encadenados en una cueva, obligados a mirar solo hacia una pared. Detrás de ellos hay un fuego que proyecta sombras de objetos que pasan por allí. Para los prisioneros, esas sombras son la única realidad que conocen. Platón sugiere que, si uno de estos prisioneros fuera liberado y viera el mundo exterior, al principio quedaría cegado por la luz del sol. Pero, poco a poco, entendería que las sombras en la cueva eran solo una ilusión. Esta alegoría es un poderoso paralelismo con las ideas gnósticas y la teoría de la simulación. Vivimos en un mundo de apariencias y la verdadera realidad está más allá de lo que podemos percibir. Pero no solo los filósofos han explorado esta idea. En el mundo moderno, figuras como Elon Musk han expresado abiertamente su creencia en la teoría de la simulación. Musk ha dicho en varias ocasiones que hay una probabilidad abrumadora de que vivamos en una simulación. Según él, si asumimos que la tecnología avanzará lo suficiente como para crear simulaciones indistinguibles de la realidad, es casi seguro que ya estamos dentro de una. En 2016, un ingeniero de Google llamado Rich Terrile declaró que dentro de 30 años podríamos ser capaces de crear simulaciones tan realistas que serían indistinguibles de la realidad. Terrile sugirió que, si esto es posible, es probable que ya estemos viviendo en una simulación creada por una civilización futura. Estas declaraciones nos llevan a una pregunta inquietante. Si la tecnología avanza hacia la creación de simulaciones perfectas, ¿cómo podemos estar seguros de que no somos parte de una? Y no podemos hablar de la teoría de la simulación sin mencionar la película que popularizó esta idea, Matrix. Estrenada en 1999, Matrix nos presentó un mundo donde la realidad percibida es una ilusión generada por computadora y los humanos son meros participantes inconscientes de esta simulación. En la película, el personaje de Morfeo le ofrece a Neo una elección: tomar la pastilla roja para despertar a la verdadera realidad o la pastilla azul para seguir viviendo en la ilusión. Esta escena se ha convertido en un símbolo de la búsqueda de la verdad y la liberación de las mentiras que nos mantienen atrapados. Pero, ¿qué pasa si Matrix no es solo ciencia ficción? ¿Qué pasa si es una metáfora de nuestra propia realidad? Algunos teóricos sugieren que la película podría estar más cerca de la verdad de lo que pensamos. Pero, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en todo esto? En el año 2019, un equipo de físicos propusieron una idea fascinante. Si vivimos en una simulación, podrían existir errores en su código, detectables como anomalías en el comportamiento de las partículas subatómicas. Estas desviaciones de las leyes físicas conocidas serían clave para demostrar que el universo es artificial. La inteligencia artificial, con su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos, podría ser esencial en esta búsqueda. Por ejemplo, en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, cerca de Ginebra, en la frontera entre Suiza y Francia, donde se estudian colisiones de partículas a altísimas energías,
La IA podría identificar patrones inesperados o inconsistencias que sugieran fallos en la simulación. Sin embargo, existe la posibilidad de que la IA no esté diseñada para revelar estos errores, sino para ocultarlos. Si el universo es una simulación, sus programadores podrían haber implementado mecanismos para mantener la ilusión de coherencia. En este escenario, la inteligencia artificial actuaría como un guardián digital, un equivalente moderno de los arcontes descritos por los gnósticos. Así como los arcontes manipulaban la percepción de los humanos para mantenerlos atrapados en la ilusión del demiurgo, la IA podría estar diseñada para corregir anomalías en el código de la simulación, asegurándose de que nunca descubramos las costuras de la realidad. Pero entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Somos dioses atrapados en un mundo simulado, como decían los gnósticos? ¿Es la IA nuestra salvación o nuestra condena? La verdad es que no tenemos todas las respuestas, pero quizás esa sea la clave. El gnosticismo nos invita a cuestionar todo, a buscar la verdad más allá de las apariencias. Y en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, esta búsqueda es más urgente que nunca. ¿Estamos usando la IA para despertar o estamos cayendo en una ilusión aún más profunda? Te dejo con esta pregunta. Si vivimos en una simulación, ¿cambiarías algo en tu vida si supieras que todo es una ilusión? Comenta tus pensamientos y no olvides suscribirte para más viajes a los orígenes ocultos de la realidad, porque al final, la verdad podría estar más cerca de lo que imaginas. Y recuerda, la próxima vez que uses tu teléfono o interactúes con un algoritmo, pregúntate, ¿estás usando la tecnología para despertar o para dormir más profundamente? La elección es tuya.